Bonjour mes amours, bienvenue a la clase sur les contes de Charles Perrault. Bienvenidos a la clase sobre los cuentos de Charles Perrault. Charles Perrault fue un académico francés que se dedicó a poner por escrito la tradición oral, es decir, los cuentos que se contaban muchas veces de noche para pasar el tiempo hasta que la gente se iba a dormir. Lo que tienen estos cuentos es que son pensados para personas adultas, no los niños. Eso lo hizo más o menos 2 siglos después, lo hicieron los hermanos Grimm y ya en el siglo XX Walt Disney. Entonces, el primer cuento que les voy a contar es Caperucita Roja, Le Petit Chaperon Rouge. Je vais le lire en français parce que c'est la classe de français, n'est-ce pas? Une très jolie petite fille vit dans un village. Les habitants l'appellent le Petit Chaperon Rouge parce qu'elle porte sur sa tête un bonnet et une cape de cette couleur offert par sa grand-mère. Una joven, más o menos de la edad de ustedes, mis niñas, vive en un pueblo. Y ella, su mamá, su abuela y todo el mundo la llamaba Caperucita Roja, porque desde muy niña la abuela le había hecho una capa, que obviamente se la fue cambiando al pasar el tiempo, que tenía además un capuchón, y entonces la llamaba todo el mundo Caperucita Roja. Un día, la abuela se enferma y la mamá le dice a la niña, a la jovencita, que le lleve a la abuela una cesta con un potecito de mantequilla y una torta. Un jour, la grand-mère tombe malade et la mère de l'enfant l'envoie lui porter un panier avec une galette et un petit pot de beurre. L'enfant s'en va seul rendre visite à sa grand-mère. Sur le chemin, elle traverse un bois et y rencontre un loup. Celui-ci, affamé, a bien envie de la manger, mais il est arrêté par la présence de quelques bûcherons travaillant aux alentours. Il décide donc de remettre son repas à plus tard et aborde la fille afin de savoir où elle va. Un día, la abuela se enferma y entonces la mamá le pide a Caperucita Roja que le vaya a llevar a la abuela la cestica con la mantequilla y una tortica. La niña se va y va pasando por un bosque donde hay unos leñadores. De pronto se le acerca un lobo y le pregunta que a dónde va. Y entonces ella le explica que va donde la abuela porque la abuela está enferma. Él decide dejar su comida para después. Naïve, elle lui indique de façon précise la maison de sa grand-mère. Le loup décide d'aller l'y attendre et s'en va pour cela par le chemin le plus court. Ella, inocentemente, le dice le dice que va a casa de su abuela y el lobo le indica el camino más largo para llegar a casa de la abuela y él se va por el más corto. À son arrivée, il frappe à la porte de la vieille femme et imite la voix de l'enfant pour qu'elle le laisse entrer. Il mange aussitôt la pauvre femme alitée et malade. Rusé, il décide ensuite de se faire passer pour elle, pour tromper le petit chaperon rouge à son tour. Il vêt pour cela ses habits et se couche dans son lit. Cuando él llega, él toca la puerta y, tratando de imitar la voz de la joven, engaña a la abuela. Él entra, se la come, se pone la ropa de la abuela y se acuesta en la cama a esperar a la Caperucita Roja. Imagínense que estamos en el siglo XVII, no hay luz eléctrica, lo que hay son pedacitos de vela porque la abuela no tenía dinero, entonces tenía su toconcito de vela y estaba ahí acostada. Entonces, il décide ensuite de se faire passer pour elle, pour tromper le petit chaperon rouge à son tour. Il a les habits de la grand-mère. Lorsque la petite fille arrive, elle trouve la voix de sa grand-mère changée. Et caché sous la couverture, le loup, malicieux, lui explique que le rhume l'a enroué. Llega la niña, bueno, ni tan niña, llega la jovencita. Y entonces el lobo imita la voz de la abuela, o lo que él cree que es la voz de la abuela. La niña piensa que la abuela, por el hecho de que está enferma,
tiene la voz como más grave. Ella entra y la abuela le pide que se acueste a su lado para tenerla más cerca. Ne doutons pas un instant de la supercherie du loup, la fillette s'allonge sans se méfier à ses côtés. Là encore, elle s'étonne des caractéristiques physiques de sa grand-mère, mais le loup parvient à la rassurer par des propos pleins de ruse et de tendresse. Quelques instants plus tard, la fillette remarque les dents du loup et lui dévoile enfin sa véritable identité en lui disant que celles-ci sont grandes pour mieux la manger. Il se jette sur elle et la dévore. Il la mange toute complète. Entonces, la niña llega, se acuesta al lado de su abuela y ella se empieza a dar cuenta que hay cosas que son distintas en la abuela. Los brazos largos, y el lobo le dice que son para abrazarla mejor. Las orejas para escucharla mejor. Los ojos para verla mejor. Pero cuando llega a los dientes la historia es distinta, porque llega el lobo y le dice, son para comerte mejor. Y se la come. Moraleja, y ahí llega el cuento, hasta ahí llega. Que le pusieron unas piedras en el estómago y lanzaron al lobo después de sacar a la abuela y a la niña y el leñador y todo eso, eso fue bellezuras que le pusieron los hermanos Grimm. Disney nunca la llevó a pantalla. Y los cuentos que inventaron después pues fueron siendo más macabros, más locos, pero el cuento original es este. Se acaba cuando el lobo se come a la Caperucita Roja. Ahora, todos estos cuentos tienen una moraleja. La moraleja de este es el siguiente. Qui ne sait pas de ces loups doucereux? De tous les loups, ce sont les plus dangereux. En castellano sería, ¿quién no ha oído hablar de estos lobos dulzones? De todos los lobos, son los más peligrosos. Se acaba ahí, Le Petit Chaperon Rouge. Merci.